Entonces, y ahí se tomaron, en el gobierno de Perón hubo algunas decisiones. El congelamiento de los alquileres fue una decisión que venía desde el gobierno de Irigoyen, con sucesivas leyes de congelamiento. Y ese fue un tema, cada vez que se congelaban los alquileres, obviamente se congelaba el precio, los propietarios retiraban las propiedades de alquiler. Así es típico. Entonces había mayor escasez, aumentaba un mercado negro, obviamente, de eso, y siempre fue un problema. En el gobierno de Perón, para sostener eso, fue por una ley que obligaba a denunciar las viviendas vacías, también de difícil aplicación. Siempre fue un problema ese tema. El tema fue que en la época de Perón se hicieron otro tipo otras disposiciones de políticas por otro camino que descomprimieron después rápidamente ese mercado, esa presión, que fue la ley de venta de lotes en cuotas, que permitió los loteos populares en todos los barrios. En Buenos Aires significó la segunda y tercera corona, completar la primera y segunda y tercera corona, más o menos de la década del 40 a la década del 80, y el acceso masivo popular a un lotecito, con un sistema que tenía la ventaja de los trenes y algunas ventajas de esa época. La reforma a la Carta Orgánica del Banco Hipotecario, que permitió a buena parte de la clase trabajadora acceder a créditos de 30 años, entonces te comprabas el lotecito y te pagabas la casita con el hipotecario. O sea, descomprimió por otro lado. Y algunas otras leyes, como por ejemplo la ley de propiedad horizontal, que permitió resolver las famosas casas de renta, las transformó a todos en propietarios, con la ley de propiedad horizontal, y aparte generó un boom de construcción de vivienda. O sea, cuando hoy muchas veces conversamos con los compañeros peronistas que añoran aquella época y que recuerdan las viviendas que Perón construyó, yo siempre les digo, sí, Perón construyó viviendas, pero ¿saben qué? Lo más interesante que hizo fueron un conjunto de leyes de cambios estructurales en la política, en lo urbano, en el suelo, etcétera, a partir de la reforma de la Constitución del 49, que permitía la función social de la propiedad. Entonces, hoy, digamos, volvamos a construir viviendas como la época de Perón. Sí, pará, está bárbaro, pero no es eso lo único que hay que hacer. Hay que generar un cambio legislativo, ¿no? ¿Qué es lo que bueno, todo esto que estamos presentando y luchando? Está bien construir viviendas y el Estado está construyendo muchas viviendas, pero te pasa un poco lo que Juan estudia, que al no tener política de suelo, terminás poniéndola en el peor lugar. El estudio de Juan demuestra que el 60% de las 40.000, casi 40.000 casas del Federal 1 en región metropolitana entregó una buena vivienda, pero entregó el 60% la peor calidad de ciudad. La peor ciudad, o sea, casi nada de ciudad, sin completar el suelo, sin completar todo el equipamiento urbano, sin servicios, etc. Entonces, ¿de qué te sirve construir viviendas si no puedes tener política urbana y política de suelo? Ese es el problema. Yo creo que hoy tendríamos que discutir, como el tema se ha agravado mucho, particularmente de los alquileres, tendríamos que discutir algunas cosas importantes de fondo. Por un lado, por ejemplo, yo tomo el caso, estamos mirando ahora estos días mucho por el proceso electoral, qué pasa en Buenos Aires, en la parte central, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hay tantas viviendas vacías como demanda de viviendas nuevas. Entonces, lo primero que hay que hacer es poner un impuesto progresivo a la vivienda vacía. O sea, si vos sos un tipo que decidís que no le alquilás a nadie, el primer año pagás 10, el segundo pagás 20, el tercero pagás 30 y un día agarrás y la ponés en el mercado y alquilás. Es decir, esos son mecanismos que el Estado tiene. Hay otros mecanismos, por ejemplo España y muchos países europeos tienen una suerte de mesa de negociación del Estado donde vos atraes al tipo que tiene la vivienda en alquiler, negociás el alquiler e incluso subvencionas parte del alquiler. Eso es bueno. Entonces eso se llama vivienda socialmente protegida y el Estado participa. Entonces si el alquiler vale 1.500 pesos, pongámosle, el Estado, y la persona puede pagar 1.000, chico, un matrimonio joven que trabaja puede pagar 1.000. Ok, los otros 500 los pone el Estado. ¿Pero qué pasa? El Estado hace una negociación con los propietarios, toma el valor de uso de esa vivienda, no la propiedad, el valor de uso, ¿no? Y me dice, pero nosotros te hacemos una exención impositiva, otra cosa, y vos el alquiler no me lo cobrás 1.500, me lo cobrás 1.300, 1.200. O sea, le genera formas indirectas y también baja los precios. O sea, el Estado tiene todas las herramientas para controlar los mercados. Yo creo que es eso lo que hay que discutir. Entonces, un régimen, o sea, nosotros hoy necesitamos no solo construir viviendas, tener política de suelo, como aquí dijimos,
pero también tener políticas sobre el parque existente de viviendas, que incluso muchas pueden ser mejoradas, se pueden generar distintas formas de política, incluso asociación con los constructores, para decir, ok, vos construís esto, pero parte va a un régimen de vivienda socialmente protegido. Y entonces empezamos a reconstruir también lo que fue históricamente en Argentina, que hoy no logramos reconstruir, que es que el sector del mercado construya para las clases medias y medias bajas. Hoy solo construye para las élites. Sí, en el intento de no agregar mucho más, pero sí clarificar. Nosotros necesitamos que el Estado controle, pero nosotros necesitamos recuperar el rol del Estado regulando, que es lo que te está diciendo. Digo, y esto es clave, porque esto estuvo desarticulado en el proceso de los 90, y nosotros como organizaciones queremos que el Estado participe, sea activo, regule, intervenga en el mercado de suelo. Y luego, con respecto a lo que la compañera planteaba, nosotros tenemos una expectativa, digo, que no te la podemos certificar técnicamente, sería muy difícil, pero que tiene que ver con cómo dotamos al Estado, a partir de instrumentos como esta ley, de herramientas que obliguen a que haya más oferta. Digo, lo último con lo que cerraba Raúl, el problema que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires no es la cantidad de vivienda que hay que construir, sino cómo ponemos en juego la cantidad de viviendas que están construidas y que están vacías. Y en la provincia de Buenos Aires sucede otro tanto en los centros urbanos, porque se está construyendo mucho. No solo Luján está discutiendo la reforma a su código urbano, yo soy de Moreno, hemos discutido en el transcurso de estos años y es impresionante porque es instantáneo como el capital está esperando para construir. Entonces viviendas se construyen por mil, el tema es cómo ponemos esa oferta, cómo regulamos para que baje el valor, para que ese valor que baje de suelo de la vivienda nueva también va a obligar, creemos nosotros, va a operar sobre el mercado inmobiliario, que todos estamos totalmente de acuerdo que es en este momento un desastre prácticamente, una cosa muy compleja. Y después, con respecto a lo que el compañero planteaba en torno de la posibilidad de no concentrar, digo, por ahí los compañeros pueden aportar mucho más, pero hay un proceso mundial de concentración de las poblaciones sobre las ciudades que tienen que ver con cómo el gran capital pensó el mundo para todos nosotros. Es decir, nosotros estamos dando una gran discusión. Digo, en el 2008 el eje que se abrió en Argentina no fue menor porque se discutió realmente cómo se distribuye la tierra en el país, y con lo que tiene que ver con la renta agraria y con lo que tiene que ver con la maximización de ganancias como está planteada. En ese marco nosotros decimos, sí, hay que pensar la posibilidad de que las poblaciones, de que los trabajadores se queden en sus lugares de origen, que puedan pensarse no solo en el marco de la provincia de Buenos Aires, sino que también pueda pensarse de esa manera la migración americana que tenemos, toda la migración de países limítrofes que tenemos. Ahora, eso se piensa en otro tipo de esquema que no creo que pueda resolver esta ley. Se piensa en otra discusión nacional, digo, en Habitar Argentina, una de las discusiones centrales, de hecho es una comisión realmente existente que está discutiendo con el Ministerio de Infraestructura y Vivienda de la Nación, es una planificación estratégica territorial, ¿no?, de ocupación de suelo y de desarrollo productivo del país. Digo, estamos intentando avanzar en un conjunto de discusiones, pero algunas, digo, por lo menos es reconocer que algunas nos superan en el marco de que hoy no tenemos condiciones de llegar a ese nivel de discusión. Pero en esto sí me interesaba dejar marcado el tema de que en un proceso de concentración hacia los sectores urbanos de la población mundial, es importante que nosotros también trabajemos el derecho que toda la población tiene a acceder, con lo que arrancó, la definición con la que arrancó Raúl, a gozar de los bienes que lo urbano, que la ciudad provee a toda la población. Porque si no nos va a suceder, como de hecho viene sucediendo, con la lógica del pensamiento de algunos estados provinciales que construye unos hermosísimos planes de vivienda a los cuales le pone nombres aún más maravillosos en el medio del campo, donde, por supuesto, no solo la gente tiene que aislarse de su vida, de su reproducción de la vida cotidiana, sino que también luego termina abandonando el espacio. Entonces terminamos promoviendo algo contrario a lo que quisimos como reivindicación de un derecho, ¿no?